la escuela de Chicago, ¿no? Eso está dentro del syllabus, si hablan sobre la teoría de la escuela de Chicago, ¿no? La escuela de Chicago queda en Estados Unidos, es una escuela terminológica surgido por la inmigración, ¿no? De italianos, irlandeses, españoles a Chicago, ¿no? Y debido a esa migración, eh, hubo pues un bolsón ahí, ¿no? De desempleados, crearon un núcleos alrededor de las fábricas, ¿no? Crearon criminalidad, caos, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta teoría mm, tiene la particularidad de que los individuos no son importantes, sino la criminalidad en bloque, ¿no? En bloque, ¿no? Entonces, y hacen un análisis del impacto de la criminalidad en la sociedad, ¿no? Y realizan investigaciones para comprender y para dictar medidas, ¿no? Dictar medidas para poder controlar, ¿no? Esta inmigración, ¿no? Eh, ¿Y esto qué produjo, no? Produjo una desorganización social, hubo bandas criminales, hay películas también al respecto, ¿no? Entonces, principalmente las causas eran de tipo económico, ¿no? Y generalmente se centraba en las áreas urbanas alrededor de las fábricas, ¿no? Entonces, la idea de fondo era investigar las causas para prevenir, ¿no? Y combatir la delincuencia por parte de la policía, ¿no? Entonces, y también importaron teorías de Francia, allí está pues Tarde, ¿no? Las teorías criminológicas de Tarde y de Durkheim, ¿no? Entonces, y comienzan a practicar una criminología dentro del positivismo, ¿no? Analizan los hechos y crean teorías. Ese es el positivismo, ¿no? Crean teorías, leyes, axiomas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de estas teorías en Chicago, tenemos pues la teoría de la anomia, ¿no? Teoría de la anomia, tenemos la teoría de la desorganización social, ¿no? Que ya lo vamos a ver eh, de acá a un momento. Eh, Esta teoría pues, explican de que estas personas se encuentran dentro de una sociedad, pero están desarraigados, ¿no? Eh, no se sienten, no se sienten como si estuvieran en su sitio, se podría decir, ¿no? Y están las leyes, pero ellos lo consideran como que o sea, no lo aceptan, ¿no? Principalmente esto por parte de los inmigrantes, ¿no? Esta teoría es bastante interesante, ¿no? ¿Ya? Eso ya lo vamos a explicar cuando vamos a comenzar a hablar sobre las teorías sociológicas, ¿no? De la criminalidad, ¿no? También dentro de la criminología, aquí en el Perú no se hace esos estudios, se estudió pues, ¿no? El pandillaje, el alcoholismo, ¿no? La inmigración, porque los que inmigran generalmente son pobres, ¿no? La pobreza, ¿no? Bueno, la droga, el alcoholismo, porque estaba prohibido también el consumo de alcohol, y esto generó, pues, ¿no? Problemas, ¿no? Generó problemas en las instituciones sociales, ¿no? Y aparecieron, pues, bandas organizadas, ¿no? Aparecieron bandas organizadas, y eh,
Dentro de estos enfoques también hay una teoría ecológica, ¿no? Donde el individuo está dentro de un medio ambiente, ¿no? Y eso influye bastante, ¿no? El entorno, ¿ya? Entonces, todo esto generalmente les estoy dando unas ideas, porque después cuando comencemos a hablar sobre ya las teorías en sí, ya aquí vamos a verlo, ¿no? Ahora, también allí utilizaron instrumentos, ¿no? De medición, ¿no? Para medir la criminalidad. Y allí crearon teorías, ¿no? Principalmente la teoría de la subcultura, teoría de la anomia, principalmente la subcultura, ¿no? Porque cuando una persona vive en una subcultura, aprende conductas y los considera normales, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta sobre la criminalidad en Chicago. Y lo interesante de esta teoría es que eh, analizan los hechos, y de allí sacan teorías criminológicas y de allí diseñan leyes. Pero acá en el Perú no, pues, ¿no? Acá en el Perú sacan leyes eh, de personas, de juristas, ¿no? Que están sentados en en sus oficinas y de allí diseñan leyes. Por eso esas leyes muchas veces no funcionan, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Hay leyes que son disfuncionales, porque son creados por abogados para ser aplicados en una sociedad, pero debe ser al revés, ¿no? Se debe ir a la realidad, analizarlas desde un punto de vista criminológico, luego diseñar toda una teoría y a partir de esa teoría, ¿no? Diseñar leyes y así funciona, pero aquí no, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Por eso muchos delitos no cumplen con su finalidad, ¿no? La finalidad es prevenir delitos en el futuro, ¿no? Entonces, en Chicago, principalmente, bien, estaba hablando sobre la escuela de Chicago, mm, de que la escuela de Chicago se basa en sus investigaciones básicamente en la inmigración de italianos, irlandeses, españoles a la ciudad de Chicago, ¿no? Y producto del caos, de la delincuencia creado por estas personas, esta masa de gente, ¿no? Que llegaron a Chicago, dieron importancia a la criminología, ¿no? Importaron conocimiento de Tarde, de Durkheim, y crearon nuevas teorías a partir del estudio específico de los hechos. Y a partir de los hechos crearon teorías y estas teorías sirvieron para diseñar leyes, ¿no? Temas jurídicos. Y les daba un ejemplo de que acá en el Perú es al revés, ¿no? Los que diseñan leyes son los juristas, sentados en sus oficinas y desde allí piensan de que las leyes deben ser de esta forma y que se debe aplicar a la sociedad, ¿no? Y ellos piensan de que crean leyes de acuerdo a lo que ellos piensan, ¿no? Las leyes pensadas por personas que han estudiado, pues son doctores, magísteres en derecho, y de acuerdo a sus conocimientos piensan que las leyes deben ser de esta forma, ¿no? Cuando en realidad esas leyes tienen problemas en la aplicación en nuestra sociedad, ¿no? Y eso genera que las leyes no sean eficaces. Pero en Chicago, allí se estudia la realidad, se estudiaba la realidad y de allí crearon teorías. Una de las teorías, la teoría ecológica, en la cual habla de que el ser humano se encuentra dentro de un entorno social, ¿no? Y a partir de allí crearon su teoría, ¿no? Analizaron de que los inmigrantes tienen una pérdida del arraigo, traen costumbres, usos
muy particulares, diferentes, ¿no? A la sociedad de Chicago, ¿no? Y entonces fusionaron eso y tuvieron que crear leyes para adaptarlos, ¿no? Y eso generó pues una descompensación, ¿no? Entonces la teoría ecológica es una teoría muy importante, ¿no? Ahora, también, y a veces viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué en Chicago? Porque todos llegaron ahí y allí surgieron las industrias, ¿no? Surgieron las industrias. El, y surgieron una serie de teorías, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entre ellas, pues, como les decía, la anomia, la subcultura, ¿no? Hay otra teoría de, mm, por ejemplo, del entorno social. Básicamente esas teorías se basan en que el ser humano aprende dentro de una sociedad. Eso es lo básico, ¿no? Y de allí ha nacido, ha crecido muchas teorías en el derecho, ¿no? Principalmente el tema de la prevención, ¿no? Porque si nos vamos a los delitos instintivos, allí la prevención se maneja llevándolos a la cárcel, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta sobre las teorías de Chicago. No son teorías, sino teorías aplicadas en la ciudad de Chicago, ¿no? Entonces, lo que se hizo también es un estudio del comportamiento criminal, ¿no? Se estudió, se hizo un trabajo de campo, ¿no? Se mandó a antropólogos, sociólogos, psicólogos a estudiar, ¿no? Se metieron allí en el submundo, en el lumpe, para realizar un estudio de las conductas de estas personas, ¿no? Se fueron a la periferia de la ciudad, ¿no? A la periferia de las zonas industriales, ¿no? Y allí observaron de que todos eran inmigrantes, existía una desorganización total, ¿no? ¿No? Entonces, y la delincuencia se aprende, no se aprende, ¿no? Se transmite, tú aprendes y transmites, ¿no? Hay una teoría también, teoría de la imitación, uno imita, ¿no? Lo que uno observa, ¿no? Ese es un tema también un poco complejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es básicamente la teoría, ¿no? De Chicago, ¿no? Entonces vamos a pasar a tratar las teorías sociológicas, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Bien, para comenzar con la criminología sociológica, hay que entender ciertos criterios, ciertos patrones de lo que está en el Código Penal, ¿no? En, en la finalidad de aplicar una pena en el derecho penal no es castigarlo, ¿no? Eso sería una teoría de la pena absoluta, ¿no? En la teoría de la pena absoluta, eso se estudia en derecho penitenciario, es una teoría retribucionista, ¿no? O sea, tú generas un daño y tienes que pagarlo, ¿no? Tienes que retribuir eso, ¿no? Retribucionista, ¿no? Eso actualmente, aparentemente, entre comillas, no se aplica, pero si lo mandan a la cárcel es para que pague, ¿no? 30 años, va a pagar 30 años, ¿no? Entonces aparece la otra teoría, que es básicamente preventiva. Y en el código procesal, en el código penal, ahí se habla en el artículo 9 de que la finalidad de la pena es la prevención del delito, protección de bienes jurídicos y eh, la resocialización.
Ahora, ¿y cómo funciona esto, no? Cuando el juez penal aplica una sentencia en primera instancia y lo envía al penal a una persona, 9 años, 10 años, 20 años, 30 años, cadena perpetua, 35 años, eh, tiene que tener una finalidad, básicamente. La finalidad es preventiva, para prevenir delitos en el futuro y proteger bienes jurídicos. Y cuando se encuentra en el penal, resocializarlo. Ese es básicamente el esquema. Y a partir de ese criterio de que la persona debe ser resocializada, por eso hay que enviarlo al penal, y hay que prevenir delitos, es que se elevan las penas, ¿no? Las penas se elevan, justamente había leído un TikTok, había visto, ahí dice que han sacado una ley con respecto al robo de celulares, ¿no? Y hablan de penas elevadísimas, ¿ah? Penas elevadas, cuando es entre dos, cuando es con arma, le generan la muerte a la víctima, etcétera, etcétera. No hay un conjunto ahí de circunstancias. Y todas las penas son de 10 para arriba. Y creo que era un congresista y al final dijo que a partir de ahora se va a disminuir la delincuencia y se va a disminuir el robo de celulares. Increíble cómo puede hablar eso, ¿no? Eso no existe, porque la prevención del delito no funciona. Allí viene un gran problema. Por ejemplo, están enviando seres humanos en cadena perpetua al penal toda una vida por los delitos de feminicidio, violación sexual de menores principalmente, y están enviando a la cárcel más de 20 años, 25 años. ¿Y con qué finalidad? La finalidad es prevenir delitos. Eso es, prevenir delitos, porque no existe otra. Ahora, el otro es castigar, pues esa teoría ya no funciona. Ahora, pero ¿cómo funciona esto de la prevención? Eh, hay teorías de la pena que habla prevención a nivel individual y prevención a nivel global en sociedad. Y también hay dos formas, ¿no? Tan positivo y negativo, ¿no? Positivo es enseñar al individuo o enseñar a la sociedad, y el negativo es coaccionar, intimidar, darle miedo. ¿Y cómo funciona esto? Si mandamos personas a la cárcel con cadena perpetua, eso debe dar miedo a los hombres principalmente, ¿no? Nos debe dar pánico a nosotros. Nosotros debemos decir, no, ya no, pues, o sea, si yo deseo ir a la cárcel, no, ni hablar, ahí nomás. Te quería matar, pero ya no. Discúlpame, no me voy ahí 30 años, pues, ni hablar. Eso sería preventivo. Eso sería preventivo. Pero eso no ocurre. No ocurre eso, ¿no? O sea, no hay prevención. Y si no hay prevención, ¿está funcionando el derecho penal? No funciona. No funciona. Así es básicamente esto, ¿no? No funciona. ¿Qué hace el derecho penal? Manda gente a la cárcel, todos los días quitan la vida de mujeres, roban celulares, han elevado las penas estratosferamente y los robos continúan, ¿ah? Y, y ese congresista dijo que con esto ya va a bajar, eso es mentira. Ahora, ¿por qué la teoría de la prevención no funciona? Ahí justamente viene el problema. Un problema para la criminología, y como les decía, de que las leyes se diseñan en un escritorio bajo cuatro paredes, allí se diseñan las leyes y buscan información estadística, nada más. Y la estadística estatal es distorsionada, ¿no?
es distorsionada, no es la realidad. Y ahí, ¿y qué está fallando? La prevención, ¿no? Está fallando la prevención. Ahora, el otro aspecto es la resocialización que viene justo con estas teorías, ¿no? O sea, ¿cuál es el enfoque? Ya, vamos a enviarlo al penal para prevenir delitos tanto individual como a nivel de sociedad. Tenemos que educar y tenemos que coaccionar. Al individuo lo coaccionan para que no cometa delito y le dan miedo, lo, lo coaccionan. A nivel social, cuando envían gente al penal eh, y sale esa información, no tanto la Fiscalía como el Poder Judicial informa por los medios de comunicación de que se han metido a la cárcel 30 años, 40 años, y es un logro, y eso, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué comunican a la sociedad? Comunican a la sociedad porque eso debe coaccionar a todos los hombres para que no violen, para que no maten, para que no hagan tocamiento indebido, etcétera, etcétera. Pero no funciona. ¿Y por qué no funcionará? Es tarea eso de la criminología, y aquí en el Perú no hay investigaciones al respecto. ¿Por qué no funciona eso? Porque no basta mandar gente al penal, ¿eh? Porque para el derecho, no estamos en un derecho penal donde las penas son retribucionistas, ¿eh? Donde tú tienes que pagar por lo que has hecho, eso no es. En el fondo creo que sí, ¿no? Pero no, las leyes dicen de otra forma. Bueno, esas leyes, ¿no? Sí, esas leyes, esas teorías de la pena son pues también ahí de Chicago, de por ahí, pues, ¿no? Y no funciona. El otro tema es la resocialización, ¿no? El término que dice, ¿no? Resocializar, resocializar, o sea, el que comete un delito, o sea, el individuo nace, crece en sociedad, en un entorno, en una cultura. Si tiene suerte, nace en un hogar de sicarios, si tiene suerte, ¿no? Y si no tiene suerte, ahora, si tiene suerte, crece en un hogar de machistas, como le expliqué, ¿no? En la clase anterior, donde le pegan a la mamá también es otra machista y todo lo demás, ¿no? Crece ahí, ¿no? Tiene suerte. Ahora, si crece en un submundo donde roban celulares, se dedican al robo, ahí crece, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los delitos de corrupción, mmm, no existe teoría al respecto. He buscado, he leído, pero no hay. Entonces, ahora el delito de alimentos, omisión a la asistencia familiar, mmm, ¿qué teoría hay al respecto? No hay nada. ¿Y para qué lo mandamos a la cárcel? Mm, ¿Tienen alguna idea? ¿Para qué lo enviamos a la cárcel al padre que no desea pasar alimentos? También debería de funcionar ahí la teoría, el tema de la prevención, ¿no? O sea, si mandamos hombres que no pagan a la cárcel, eso debe servir a todos los hombres que están afuera y le dé miedo y le pagan. Eso es preventivo, coaccionador. ¿Pero eso funciona? No. Entonces, ¿para qué le mandamos al penal? ¿Para qué? Ahí viene mi pregunta, ¿no? Ahora, ¿para qué mandamos gente en cadena perpetua al penal por feminicidio si no previene delitos? ¿No? Ahí viene la incógnita, ¿no? Y ahí viene la incógnita de este tema, ¿no? Porque no consiste en mandar por mandar, ¿no? Y se supone que tiene una finalidad, una utilidad social,
las penas tienen utilidad social. La pena no va al individuo, va hacia una utilidad social, ¿no? Entonces, allí está el detalle, ¿no? Entonces, el derecho penal está bien, está mal. Todo el proceso penal común sirve para justificar un secuestro legal, ¿no? Para llevarlo a esa gente al penal, para justificar el secuestro, guardarlo en el penal, ¿no? Con finalidad preventiva. Ahora, la resocialización, antes que me vaya para otro lado, antes de empezar con las teorías sociológicas, justamente viene, ¿no? Resocializar. Entonces, cuando van al penal es porque hay que resocializarlo, o sea, está mal socializado ese individuo. Si roba, no está bien socializado. Si viola, no está bien socializado. ¿Estaría bien eso? Y si mata, está mal socializado. Y si mata a una mujer por machista, está mal socializado. Ahí podría funcionar, ¿no? O sea, ¿en qué consistiría esa mala socialización? En que ha crecido en un entorno machista. Entonces está mal socializado ese individuo. Está mal. Roba, ha crecido en un hogar donde no ha sido bien socializado. Ahora, ¿cuándo estará bien socializado? ¿Nosotros estaremos bien socializados? Eso no lo sabemos. Entonces, bajo ese concepto de que el individuo que comete delito está mal socializado, no está bien socializado, y dicho sea de paso, ¿quién tiene la culpa de que ese individuo está mal socializado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ah? ¿Quién? O sea, de que yo crecí, siempre doy este ejemplo, ¿no? En mi hogar todos eran machistas ahí. Las mujeres también, ¿no? Machista, mi madre, mi hermana también crece aceptando el machismo. ¿Y quién tiene la culpa de que yo haya crecido con esos criterios? Y la política criminal a mí me considera como mal socializado. Y como yo estoy mal socializado, y como les digo, ¿quién tiene la culpa? El Estado, ¿no? No ha educado bien, ¿no? No ha educado bien a los que han estado antes de mí, ¿no? A mis padres, no los ha educado para que no sean machistas. Ahora, el Estado no cumple su rol y el Estado le da de alma al machista. Lo lapida, 30 años, váyate para allá. ¿Está bien eso? ¿Está bien? Y me hago esa pregunta, ¿no? Y a ustedes también para que reflexionen, que no crean de que el derecho penal es una panaquea, no bonito, no, el derecho penal no pasa nada. Aquí en criminología podemos hablar de eso. Pero cuando estamos dentro del derecho penal, dentro de las leyes, allí todo es bonito, ¿no? Se aplican nomás las leyes a los hechos y mandamos a la cárcel, ¿no? Entonces, como yo, por ejemplo, robé un celular y estoy mal socializado, entonces me agarran, me aplican, me detienen, la policía me detiene 48 horas, está justificado a las leyes, allí me tienen en cuadritos, me investigan, eh, me traen abogados de oficio, no sé de dónde me traen abogados y me someten a prisión preventiva y en 48 horas, casi 2, 3 días, ya estoy en el penal. 9 meses ahí guardado. Y el proceso avanza y antes que pasen los 9 meses, hay prolongación y me guardan 9 más y de ahí llega el juicio y me guardan, si yo por ejemplo he asaltado, he robado un celular de noche con armamento y todo lo demás,
veintitantos años adentro. Ya. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo no estoy bien socializado. Entonces, me mandan al penal, ¿para qué? Para resocializarme. Si yo estoy mal socializado, en el penal me van a reconducir para salir nuevecito. Ya mi cerebro está socializado. Hay tres etapas, pues, ¿no? La reeducación, la rehabilitación y la reincorporación, ¿no? Entonces, ¿y cómo está vinculado a estas teorías sociológicas? Justamente a partir de estas teorías, principalmente la de Chicago, es que hablan de resocialización, porque dicen, el individuo, el individuo aprende en sociedad y aprende a ser delincuente. Se aprende todos los delitos, toditos, todos los delitos sin distinciones se basan en la teoría sociológica, de que el ser humano aprende en sociedad a ser delincuente. Y a partir de que yo aprendí, puedo desaprender. ¿No? Eso lo saben los profesores, ¿no? Los docentes. Desaprender, aprender, desaprender. Y eso de desaprender, o sea, todo lo malo que tengo, todo lo malo que aprendí, hay que desaprenderlo. O sea, lo que has aprendido hay que desaprenderlo, ¿no? Hay que borrar eso y hay que resocializarte. O sea, estás mal socializado. O sea, te han socializado mal, pero ¿quién ha sido ese que te ha socializado? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Quién te ha socializado así, de esa forma? Y te mandan al penal de 30 años para que te socialices, ¿ah? Te resocialices, 30 años adentro. A veces hay otros que no salen, ¿no? Tanta resocialización, demasiado, ¿no? ¿Y en qué consiste la resocialización, ah? Eso se estudia también en derecho penitenciario y la legislación del INPE. ¿Y en qué consiste? En trabajar y estudiar. ¿En qué trabajan? Trabajan en carpintería, mecánica, ebanistería, tejido, hacen alfombras. Eso sirve para resocializar, estamos todavía en la reeducación, ¿eh? Sirve para reeducar y de ahí trabajan, ¿no? También trabajan. Sirve eso para borrar de tu cerebro de que tú eres un robacarros, roba celulares. ¿Sirve de algo? Eso solo sirve. Y tu mente continúa igual, hasta peor, ¿no? Entonces, eso es la resocialización en el penal, ¿no? Ahora, el incentivo que tienen es los beneficios penitenciarios, porque si están 2 por 1, 4 por 1, 5 por 1, 7 por 1, eh, allí sí pues, se ponen a trabajar, se ponen a estudiar y pueden salir, pues, ¿no? Pero imagínense ustedes, en los delitos de corrupción funcionarios, ¿hay beneficios penitenciarios? ¿Ah? ¿Hay o no hay en delitos de corrupción de funcionarios, beneficios penitenciarios? ¿Hay? No hay. Delito de feminicidio, no hay. Violación, no hay. En drogas, hasta cierto punto. Ahora, ustedes imagínense, ustedes están en el penal. Ya, si no tengo beneficios y voy a estar 30 años, ¿qué voy a hacer en el penal? Voy a hacer un despojo humano, porque, miren, ¿no? Hay un beneficio penitenciario que sales a un tercio de la pena, ¿no? Hay un beneficio penitenciario, de semi-libertad. Y a 30 aplico un tercio, salgo a 10 años. Y si yo tuviera
yo feminicida, tuviera ese beneficio, saldría a los 10 años. Y en 10 años me pongo a estudiar, me pongo a trabajar, me esfuerzo, y en 10 años salgo, ¿no? Pero eso no está permitido. Y yo no entiendo por qué, ¿no? Y esas personas lo tienen ahí en el penal que no hacen nada, ni siquiera para beneficios penitenciarios, porque no tienen. Lo de corrupción funcionarios, 8 o 10 años, tampoco tienen beneficios penitenciarios y no salen. Aunque ha salido una ley para desasinar, pero solamente para ciertos delitos, penas de 5 para abajo, de 6 para abajo, de 5, eso, pero y no salen. Imagínense ustedes, no tengo beneficio, voy a estar 20 años acá y la ley dice que yo, la constitución dice que yo debo resocializarme. ¿Cómo voy a poder resocializarme? ¿Cómo puedo cambiar lo que he aprendido si no me dan beneficio? No tengo nada, tantos años, 30 años por resocializarme. Ahora, un feminicida podrá resocializarse. Él mató, es un delito instintivo, no es un delito aprendido. Matar no es aprendido, ¿eh? Esa es la contradicción, ¿no? Entonces, estoy tocando parte de derecho penitenciario porque la resocialización nace a partir de los delitos aprendidos, a partir de las teorías sociológicas, donde el delito es aprendido y como aprendió, puede desaprender. Allí viene la resocialización y de ahí viene la rehabilitación. Cuando un hombre se rehabilita, una mujer, cuando cumple la pena, o si hay beneficios, lo cumple. Y luego se reincorpora a la sociedad y cuando se reincorpora, ese hombre o esa mujer ya debe estar resocializado, nuevecito, nuevo chip, le han cambiado ahí su chip, el hombre tan nuevo, está resocializado. O sea, de lo que cuando entró al penal tenía ideas de matar o de robar, está saliendo sin esas ideas porque ha sido resocializado, estudió, trabajó y se reincorpora nuevecito. O sea, no existe nada, ¿no? Y eso es mentira. Eso es una gran mentira, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder legislar a partir de estas teorías, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a empezar con las teorías sociológicas. Eh, En criminología no se habla de delitos, o también, ¿no? Sino de conductas desviadas o conductas antisociales. Y dentro de esas conductas antisociales se encuentra el delito. Y son pocos, ¿no? Y es cárcel, ¿no? Cárcel. Y las otras conductas, ahí están, ¿no? Ahora, generalmente las conductas antisociales son actos de rebeldía, actos de rebeldía del ser humano ante una sociedad que no lo apoya, ¿no? Generalmente es un ser humano disconforme. Hay mucha disconformidad entre nosotros también, y la sociedad no nos ayuda, ¿no? Principalmente en temas educativos. Por ejemplo, ustedes están acá en la universidad, es un privilegio, tienen dinero, cierta cantidad, poco, pero tienen para estudiar pregrado. Algunos de ustedes se irán a la maestría, después se irán al doctorado, ¿no? Yo para estar acá he estudiado maestría, pero para estudiar hay que tener dinero. Y estamos en un país donde la educación la Constitución dice que la educación es gratuita y todo lo demás, ¿no? Y la educación es un derecho.
¿no? Si fuera un derecho, fuera gratuito, ¿no? Pero eso no existe. Nosotros estamos acá y somos privilegiados, ¿no? Y el resto, el resto mm, es una masa de jóvenes que aparte que no tienen trabajo, no pueden estudiar, ¿no? ¿Y eso qué genera? Rebeldía, genera disconformidad con lo que te ofrece la sociedad, el Estado. No te da alternativas, no hay trabajo, hay crisis económica, hay depresión. Estamos en una sociedad de consumo, donde acá al menos en Huancayo la diversión está en Real Plaza. Ahí están divirtiéndose. ¿Y la diversión qué es? Gastar. Estamos en una sociedad de consumo fatal, ¿ah? Y si no tienes dinero y no puedes ir a Real Plaza, ¿qué genera eso? Rebeldía, disconformidad, ¿no? Disconformidad con la sociedad, ¿no? Entonces, otro de los factores también que genera la disconformidad son los estratos sociales, ¿no? Si naces en buena cuna, bien, ¿no? Si naces pobre, ahora hay tres clases, ¿no? Alta, media, baja, y en baja hay baja media, baja alta y baja baja, ¿no? Y la pobreza continúa en el Perú. Hay bastante pobreza. Vayan más allá nomás, o vayan para allá, vayan a la selva. La pobreza es fuerte, ¿no? Fuerte. Y la pobreza se mide por el nivel de educación. Pregunten allí en la selva qué nivel de educación tienen, que la gente no estudia, ¿no? Eso es deprimente, ¿no? Acá como estamos nosotros en la ciudad, aparentemente también todos estudian, eso también es mentira. Yo he tenido un caso, uno de ellos, donde una señora mata a su amante, ¿no? Y está fugada, pues, ¿no? Porque tiene 9 meses de prisión preventiva. Las mujeres también matan, ¿ah? Que toma brazo. Y le pregunté, pero ¿cuál es tu grado de instrucción? No había estudiado. Nada. Y eso me causó una sorpresa porque yo tenía la idea, tenía la lejana idea, la ligera idea, de que todos acá en la ciudad, todos estaban pues, al menos con secundaria. Mentira, ese es falso. Por eso nosotros somos privilegiados, ¿no? Y eso qué genera, ¿no? Genera violencia, abuso, ¿no? Una disconformidad con el sistema social que no te da las oportunidades para estudiar, no te da oportunidades para trabajar, ¿no? Y ahí viene a ver las diferencias, los estratos sociales, ¿no? La clase alta. Y en la clase alta están los grupos de poder, poder económico, poder social, poder político, que dominan el país. Y no nos damos cuenta, ¿no? Es que ya actualmente eh, la educación no da para ser reaccionario, ¿no? No da, no. Ustedes están pues en esa educación, ¿no? Yo soy de otra escuela. Yo terminé secundaria en el año 82. Empecé en el 78, secundaria, ¿no? Y, y llegué a la universidad el 82, 83. Y el estudiante universitario era, pero reaccionario, con antisistema, ¿no? Era otro tipo de educación. Ahora no. Ahora cuando le hablan de izquierda, a veces digo izquierda, saco mi mano izquierda, ya estoy loco ya.
Ya estoy junto con Humala. A Humala le dicen comunista. El comunismo nunca existió, ¿no? El comunismo nunca ha existido. ¿Y quién crea eso, no? ¿Quién crea eso? Eso también es criminología. Y eso genera una disconformidad también. Te genera un pánico. El comunismo nunca ha existido. A Castillo le dice que es comunista. El comunismo nunca ha existido. Ha existido hasta cierta etapa del socialismo, ¿no? En Rusia nunca hubo comunismo, ni con Lenin, ni con Stalin, ¿no? En China, peor, pues ahora China es un país poderoso, más bien donde hubo cierto socialismo y exterminaron, hicieron una purga brava, ahora son países poderosos, como China y Rusia, ¿no? Son países fuertes, pero actualmente hablar de izquierda, no, pues está prohibido. Eh, si tú emites una opinión que va contra la opinión del estudiante, también el estudiante se cruza. De que no hay conocimientos tanto de un lado como del otro como para luego sopesar, no existe eso. Solamente hay conocimientos de un lado, nada más. El otro lado, tú para emitir opinión tienes que tener pues una balanza, ¿no? Pero no existe eso. Y los medios de comunicación crean pánico, crean caos, crean ansiedad, ¿no? Y Castillo que está guardado ahí, ¿no? Eso es potente, ¿eh? Los medios de comunicación cumplen un rol para generar opinión, porque las opiniones que tenemos, yo no veo televisión, estoy en mi oficina, acá no hay televisión, ¿no? Porque los medios de comunicación generan opinión, y cuando tú vas a emitir una opinión, tú emites una opinión sobre la realidad nacional, emites una opinión a partir de las opiniones que te han dado los medios de comunicación. Y esas opiniones de los medios de comunicación, esas noticias, son distorsionados, o sea, son seleccionados, lo manejan, lo voltean, hacen de todo y te lo lanzan. Y no tienes otra opción para opinar de otra forma. No hay, no existe. La opinión está de un lado nomás. Y eso genera ansiedad, eso genera frustración en el individuo, ¿eh? En una sociedad, y genera problemas. Las personas no pueden superarse. La educación actual está diseñada por competencias para trabajar, ¿no? ¿Qué es la educación actual? Por objetivos, no, paró ¿cómo dicen? Por objetivos, se me he olvidado, por competencias. Las profesiones también es para que salgas a trabajar y no hay trabajo, ¿no? Y llegan a la política y defalcan al Estado, ¿no? Entonces ahí está también la frustración, ¿no? O sea, no, y la educación actual no está para reflexionar sobre la realidad nacional, ¿no? Eso ya no existe, ya no, ya. Eso es complicadísimo, ¿eh? ¿Y eso qué genera? Genera conductas desviadas. Llegué a la política y llegué a ser alcalde. ¿Qué hago? Hago todo lo posible, ¿no? Yo me acuerdo que iba a trabajar iba a trabajar como gerente de asesoría jurídica del gobierno regional, y no lo voy a decir dónde, ¿no? Y yo iba a estar como gerente y estábamos reunidos ahí con los que iban a ser los directores, estaba el presidente regional, y el presidente regional le dijo al de transportes:
Ahí hay 200 millones, ¿ah? Yo quiero eso. Eh, Sacamos los proyectos, no sé, acá está el asesor, me puse el dedo ahí, está el asesor que va a dar los informes de conformidad, va a aprobar todo, acá él ya está ya. Yo me asusté, me dio pánico, una crisis existencial. Que yo tenía que aprobar todos los proyectos, porque el asesor jurídico es clave, y después voy a estar yo denunciado para aprobar los proyectos. Y lo peor era que los proyectos nunca se iban a dar, se iba a pagar. En transporte después tienen buen presupuesto para carreteras, ¿no? Y de ahí echaba ojo a las otras direcciones. Yo estaba en la gerencia del gobierno regional, todo iba a pasar por ahí. Al día siguiente ya no fui. Me dio pánico. Imagínense, eh, yo realizando un análisis, eso era una banda, una conducta desviada, ¿no? Como se dice en criminología sociológica. O sea, pero aprendieron, hasta ahorita estoy pensando, pero o sea, era una gavilla, ¿no? Ahí, ¡buah! Y los empresarios estaban ahí, los directores estaban acá, atrás estaban los que tenían empresas, todo ya concertado. Y yo estaba ahí, pues. ¿Cuánto iba a ganar? 5.000 soles. A 5.000 soles le voy a quemar. Y, y renuncié. Ahora, ahí viene el problema. ¿Aprendes o cómo es eso? Ahí justamente viene el tema, ¿no? O sea, si llegas ahí, es porque también eres un frustrado, tienes frustraciones, tienes problemas. Llegas ahí, dices, gracias Virgencita, y aquí hago todo lo que tengo que hacer y punto, ¿no? Y no necesariamente son gente que no tienen dinero, ¿eh? Hay mucha gente que tiene dinero y quieren tener más. Esa criminología se debe estudiar y los elegimos, ¿no? Ese es lo peor. Los elegimos, ¿no? Entonces, eso son conductas desviadas, ¿no? El tema, ahorita estamos tocando conductas desviadas. Y yo les hablo de conductas desviadas a nivel de delito de corrupción funcionarios, y no hay libros, ¿ah? Porque, repito esto, no hay libros criminológicos sobre corrupción funcionarios, y yo he visto en vivo, pues. Ahí debería irse, ¿no? Investigar, ahí, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué van gente? Y me acuerdo que, como yo no estuve en la campaña, las reuniones conmigo eran pues en secreto. Y yo le pregunté, pero ¿por qué en secreto? No es que tú no has estado en la campaña. Como no has estado en la campaña política, muchos se van a quejar y van a decir, pero ¿por qué él, qué hace ese pelado ahí? Yo también soy abogado, yo debo estar ahí, yo he estado en la campaña, he pintado paredes, he salido a la calle. Así, ¿eh? Bueno, yo estaba ahí por una recomendación. Y el otro factor es miren, eso también es otra conducta desviada, que allí estás allí por recomendación, no por tus capacidades. Como que tú eres bueno, porque tú eres lo máximo, tienes tus grados académicos, tienes experiencias, ¿no? Y me pusieron como 10 asesores de los cuales de esos asesores, 10, y habían otro de otro nivel, de los cuales 5 eran bachilleres. Y le comencé a preguntar, tú, tenía 5 años de abogado, 3 años, 2 años, había estado en campaña, pero imagínense. Ahí no hay que, o sea, vienen y otro, el 10, ¿sabes qué? De tu sueldo 10%, ¿ah? O sea, si uno entra a trabajar y a vivir de tu sueldo de 5.000 soles, estás muerto. Y trabajas como negro, de sol a sol. No, llegas tempranito sin sol y sales de noche y no hay sol.
y te llaman a cualquier hora, es un caos. Ahora, de ahí vienen los vivos y muertos, ahí vienen las conductas desviadas. Desde la criminología, ¿cómo funciona eso, no? ¿Cómo funciona? Y trato de entenderlo, ¿no? Porque llevo casos de delito de corrupción y veo papeles y me pregunto, pero el comité de contrataciones tiene un rol y no y aprueban una empresa que no cumple con los requisitos, no da la buena prueba y todo lo demás. Conducta desviada. Ahora, ¿eso aprendió? No lo sé. En realidad no lo sé, ¿no? Eso lo dejo ahí a ustedes para que razonen, piensen, y como abogados van a defender a esas personas, ¿ah? Como abogados penalistas defendemos corruptos, defendemos delincuentes. ¿Y cuál es nuestra chamba? Porque esa es la chamba del abogado, ¿ah? Del abogado penalista. Y si hay aquí algunos de que son moralistas, que son éticos, que esto, que el otro, deben irse a la especialidad de civil, ¿no? Civil, laboral, pues. No deberían estar acá. Nosotros defendemos delincuentes. Yo tengo amigos que están al frente de la Divingri. Hoy día pasé por ahí. ¿Y sabes qué me dicen? Doctor, ya estamos homicidios. Estamos homicidios, doctor. ¿Por qué le digo? La plaza está baja. La plaza está baja, pero ¿por qué Leo? No hay gente, no hay chamba. Hay que se comen las uñas ahí. ¿Y por qué Leo? No hay violaciones. No roban, creo. No sé qué está pasando. Como dijo Durkheim, francés, el delito, un criminólogo, el delito es normal dentro de una sociedad. Sociedad sin crimen no es sociedad, ¿no? Y el abogado, el doc, que me muerdo de hambre acá, y no hay violaciones, no hay tocamiento, dice, no sé qué ha pasado, los hombres ya no violan, dice, ya no violan, dice, los hombres ya no hay chamba. Y es verdad, ¿no? Porque si los hombres no violan, los abogados penalistas nos morimos de hambre. Todos ustedes, ¿no? Que van a ser penalistas, se van a morir de hambre porque ya no hay crímenes. O de repente están los crímenes, pero al fondo de adentro de la INCRI no sale, todo por ahí está. No tienen sus abogados también, pues, ¿no? Y los que no tienen vara, no le dan la chamba, pues. Y están que se mueren de hambre, ¿eh? No sé qué, dice que uno dice va a ser taxista, y el otro dice que no sé, y todavía agarra a mí y dice, ya, pues, mata a alguien para chambear. Imagínense, ¿no? Eso es conducta desviada o no, no lo sea, ¿no? Entonces, la rebeldía del individuo se manifiesta por problemas de estatus sociales, problemas de que falta de trabajo, problema de que tú quieres ser algo, pero la sociedad no te brinda las facilidades. Hay mucha gente que hace trabajos que no le gusta. ¿Y eso qué genera? Rebeldía, rebeldía al sistema. Se pregunta cómo ellos tienen dinero, se van a Real Plaza, se comen Popeyes, comen todo lo que hay ahí, y yo no puedo hacerlo. ¿Eso qué genera en el individuo? ¿No? Nadie le quiere dar ni siquiera una tarjetita de crédito de 500 soles, ni débito, nada. Y eso es la mayoría, la mayoría, la mayoría. Es que nosotros vivimos en una burbuja también, no nos damos cuenta, no somos empáticos con la sociedad, no observamos que la gente se muere de hambre, ¿no? Y ni hablar de los venecos que tienen que robar, ¿no? Para sobrevivir en este mundo ¿no? En este mundo caótico en que estamos, ¿no? ¿Ya?
Entonces, otro de los criterios también de la conducta desviada, que la conducta desviada, repito, es una conducta que se aparta de las normas. ¿Y qué normas existen, no? Existen normas morales, normas jurídicas. Las normas jurídicas son las leyes, ¿no? Están las leyes ahí, ¿no? Y las normas morales también son fuertes, ¿ah? La norma moral está conformado por los usos, lo que tú aprendes, las costumbres, las creencias religiosas, también genera pautas morales. ¿Qué más? A ver, las creencias, los conceptos que tú aprendes, ¿no? Y dentro de eso también están las virtudes, ¿no? Las virtudes eh, son criterios que uno tiene, en la cual si tú practicas una virtud es para hacer el bien, ¿no? Para hacer el bien a tu prójimo, ¿no? A los que están en tu entorno. Allí tienes virtudes. O sea, los que cometen delitos no tienen virtudes. No sé si será verdad eso, pero se deduce de eso, ¿no? Entonces, las normas morales, no matar, no robar, eso también influye, ¿no? En el individuo. Pero entonces, como una persona comete delitos y, por ejemplo, viola, ¿y cómo estará su moral? ¿O qué habrá, no? La moral, ¿eh? ¿Qué información habrá? ¿No? Es bastante complicado, ¿no? O sea, y mucho influye el entorno, la educación, y de ahí nacen las conductas desviadas, ¿no? Entonces, básicamente, la decisión del ser humano debe estar de acuerdo a ley, ¿no? Debe estar de acuerdo a ley, pero debe evitar también las prohibiciones legales, ¿no? Debe evitarlos, pero no sé qué pasa, no sé qué pasará por la mente, ¿no? Su moral está mal, está quebrajado. Los funcionarios saben de que defalcar al Estado le va a llevar a la cárcel, pero igualito continúan, ¿no? ¿Y por qué será así? Como dice Clavito, ¿por qué serás así, no? No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo, no sé si estarán ahí, de repente ya se han dormido, de repente han dejado ahí y ya se han ido a otro lado, pero bueno, ¿no? Vamos a continuarlo, ¿no? Entonces, Doctor, doctor, sí, buenas noches, doctor. A manera de comentario, ¿no? Por ejemplo, en la obra Leviatán, Thomas Hobbes plantea que el ser humano por naturaleza ya es malo, ¿no? así Inclusive es. señala de que es un lobo del propio hombre. Entonces, un poquito que tal vez se estaría alejando del enfoque sociológico, ¿no? Para poderlo entender, ¿no? Claro. Eh, Leviatán, ahí dice, pues, ¿no? De que el hombre en su estado de naturaleza era malo, ¿no? Leviatán escribió, pues, Thomas Hobbes, ¿no? Porque el príncipe lo escribió Maquiavelo, ¿no? Ahora, el hombre es malo por naturaleza, porque dice que vivía en estado de naturaleza y para defenderse, para sobrevivir, para luchar contra la naturaleza, los animales, y luchar contra los propios hombres, el hombre se hizo malo, ¿no? Y como el hombre se hizo malo, eh, pelea, lucha, invade,
ataca a otros, quiere más terreno, quiere más territorios y comienzan las agresiones en estado de naturaleza, ¿no? Ahora, Rousseau, cuando escribe pues, su libro ahí de ¿no? Adam Smith, ¿no? Adam Smith, eh, ¿cómo se llama el libro que escribió Adam Smith? La riqueza de las naciones. Él dice que el hombre es bueno, ¿no? El hombre en estado de naturaleza es bueno. Rousseau también dice lo mismo, ¿no? En su libro Contrato social. el contrato social, ¿no? El contrato social también dice que el hombre es bueno, pero y entonces ahí viene el tema, ¿no? Bueno, es un poco esto de política, ¿no? Bueno, la pregunta de sus compañeros, el génesis del Estado, ¿no? El Estado nace por el contrato social, porque cada uno de nosotros debemos ceder parte de nuestras libertades y dar un cierto poder. Ahora, si damos un poder a uno, podría ser absolutismo. Si damos poder, todos nosotros, a un grupo de familias, sería aristocracia. Y si damos un poder elegido, lo elegimos, democracia, dicen, ¿no? Y a partir de allí surge pues, el Estado, ¿no? ¿Y el Estado por qué aparece? El Estado aparece porque para protegernos a nosotros, si yo peleo con alguien, viene el Estado, está la policía ahí. Y si viene alguien, un príncipe exterior y quiere invadirnos, ahí está el Estado, para defendernos, ¿no? Para protegernos. Eso es lo que es ahora, ¿no? Entonces, ahí justo viene a colación esto de que el Estado tiene la función de protegernos, darnos educación, darnos todas las comodidades y controlar el delito, ¿no? Y controlar el delito, ¿no? Y esa es la función del Estado. La función del Estado es educar, ¿no? Educar, ¿no? Y eso es lo que dice Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, inglés, escocés, ¿no? Escocés, donde escribió el Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? El Leviatán es el Estado. El Estado es el que debe controlar, dar bienestar. De ahí viene, pero no, por ejemplo, les hablaba del machismo. ¿Y quién debe combatir el machismo? El Estado por medio de la educación, pero no llevarlo a la cárcel. Ahí viene la contradicción, ¿no? Pero el Estado lo manda a la cárcel ahora. El Leviatán de Thomas Hobbes, donde el Estado debe controlar, proteger a todos desde un punto de vista ideal, ¿no? Eh, y Rousseau habla de la voluntad general, de que todos debemos elegir a los que van a gobernarnos por el bien común, ¿no? Por el bienestar común de todos. El Estado debe protegernos, debe darnos educación. Ya todos estamos en un mundo machista, ya, educación, ¿no? Ahora, con respecto al delito, el delito no consiste pues, en mandar a la cárcel, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Cana y prisión preventiva, guarda a la gente, ¿no? Pero los orígenes del Estado tiene otra visión, pero ahora ya está bastante distorsionado, ¿no? Y el otro también fue Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo cuando escribió sobre el príncipe, él dijo que hay que darle el poder a una persona para que lo controle. Y Maquiavelo también dijo de que el individuo no le daba la importancia al individuo y lo que importaba era tener el poder, ¿no? Por eso viene ahí de que tienes una mentalidad maquiavélica, dicen, ¿no? ¿No? Entonces, y la política está relacionada también con esto, está relacionado bastante con la criminalidad, ¿no? Entonces, si la persona, el individuo sufre en sociedad y la sociedad organizada es el Estado, y el Estado debe dar bienestar a todos sus individuos,
Y cuando se habla de Estado no se habla de gobierno, ¿no? El gobierno es otro. El gobierno es el que administra el Estado, ¿no? Entonces, y si el Estado es caótico, hay un pensamiento que dicen de que el Estado tiene la delincuencia que le corresponde, ¿no? O sea, si hay alta delincuencia, es por el Estado. Y nosotros somos tan piñas, tan mala suerte que nos han venido, ¿qué país europeo ha venido acá a conquistarnos? Bueno, conquista, invadir, se puede decir, ¿no? ¿Quiénes han sido? Los españoles. España es el país más subdesarrollado en Europa. Y tuvimos la buena suerte que ellos vinieron acá. Y cuando vinieron acá, vinieron a saquearnos. Muchos siglos nos han saqueado, se han llevado nuestro oro. Nuestro oro está en España y está en el Vaticano. Ahí está. Se han llevado nuestros minerales. Hasta ahora se llevan, ¿no? Y no permiten a nosotros crear industrias. No sé por qué. Tenemos todo acá. Pero los españoles vinieron acá a llevarse todo de nosotros. Y siempre ha sido así hasta ahora. Y eso hemos aprendido, ¿ah? Entonces, cuando viene alguien gana y es presidente regional, ¿qué hace? Robar. Y esa costumbre, ¿de dónde lo hemos aprendido? De los españoles, ¿no? Acá hubiesen venido los ingleses, ¿no? Y hubiese sido potencia. Nosotros con todo lo que tenemos, país poderoso, hubiésemos sido, pero tuvimos la buena suerte de que llegaron los españoles a robarnos, a explotarnos, a maltratarnos, a crear caos. Y otro tema es la religión también, ¿no? Bien, eh, continuamos, ¿no? Con respecto a las conductas desviadas, y cuando uno está dentro de una sociedad, te inculcan valores, ¿no? Valores aprendidos, ¿no? Hay valores ahí que tú aprendes. Ahí viene una pregunta, ¿no? Mm, ¿Los valores se aprenden o naces con valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los valores, por ejemplo, la empatía. ¿Tú aprendes a ser empático o eres empático por naturaleza? Ahora, y de ahí viene otro problema. Eh, si tú nunca has aprendido a ser empático, entonces para ti la empatía no existe, ¿no? Mente, no hay eso de la empatía. Y cuando vas a tomar una decisión y la empatía no existe, sea por ejemplo el prójimo, la empatía es, pero no tú ponerte en la zapatilla de la otra persona, entenderlo, ayudarlo, ¿no? La empatía, ¿no? Y si no tienes esa empatía, no está en tu cerebro, nunca vas a ser empático, pues, porque nunca lo has aprendido. Pienso, ¿no? Experiencia, ¿no? Por ejemplo, la bondad, ¿no? La bondad o se aprende por experiencia o tú eres bondadoso, ¿no? Por ejemplo, pues cuando tomo la clase anterior de que eh, se debe matar, no, se debe quitar la vida para ganar billete, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería una pauta moral, ¿no? Y para mí sería una pauta positiva, porque yo aprendí eso desde niño y eso es una forma de vida dentro de mi entorno, ¿no? Dentro de mi subcultura. Y entonces cuando alguien me dice, mira, toma 1.000 soles y mátalo, ¿ya? Entonces yo en mi cerebro consulto con mi moral y eso está ahí, pues, ¿no? Matar por dinero, ahí está. Y eso es positivo, ya listo. Lo hago, mato, me doy mi billete y ya está, ¿no? Entonces para mí esa conducta es normal. Y para mí podría existir alguna pauta que diga de que matar es malo.
Sí, 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 no hay. Entonces, ¿yo cómo puedo discernir, cómo puedo realizar un juicio si esa pauta no existe? Entonces, hay una moral, pero es una moral distorsionada, ¿no? Es un tema bastante para razonar y bastante interesante, ¿no? Eso se estudia en filosofía, ¿no? Filosofía de la ética. No, filosofía moral que es la ética, ¿no?